Dios les bendiga. Es un gusto de nuevo estar aquí con ustedes en este tiempo basado en mi libro 40 días de oración por un avivamiento personal, en procura precisamente de tener un encuentro con Dios, en la presencia de Dios, orando de acuerdo a las escrituras. Y bueno, hoy el día 24. Vamos a iniciar. El título del tema hoy es: El avivamiento forma siervos de la verdad. Y estamos todavía en el Salmo 119, 121 al 128. Salmo 119, 121 al 128. Recuerde que puede orar de acuerdo al texto bíblico, que las peticiones de oración están basadas también en ese texto. Así que, bueno, usted puede tener también ese tiempo a solas, en grupo, con otras personitas, compartir este tiempo de oración, de búsqueda por ese avivamiento. Estamos en procura de que esto pues se masifique, que se pueda compartirlo en sus redes sociales, compartir el libro también con otros. Tal vez por ocupaciones no he podido poner el link de descarga. Voy a estarlo poniendo en estos días que tengo algo de espacio, y para que ustedes puedan compartir el libro también con otros. Iniciar sus propios grupos de oración, sea con uno, sea con dos, sea con tres personas que quieran realmente un avivamiento personal, empezar a hacerlo. El avivamiento forma siervos de la verdad. Leo el texto entonces, Salmo 119, 121 al 128. Juicio y justicia he hecho, no me abandones a mis opresores. Afianza a tu siervo para bien, no permitas que los soberbios me opriman. Mis ojos desfallecieron por tu salvación y por la palabra de tu justicia. Haz con tus siervos según tu misericordia y enséñame tus estatutos. Tu siervo soy yo, dame entendimiento para conocer tus testimonios. Tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. Por eso he amado tus mandamientos más que el oro, y más que el oro muy puro. Por eso estimé rectos todos tus mandamientos sobre todas las cosas, y aborrecí todo camino de mentira. Antes de orar, la mentira no tiene cabida cuando Cristo ha avivado un corazón. Entonces, aquellos que le sirven se levantan exponiendo las verdades espirituales de manera contundente. Es tiempo de hablar como nunca. El creyente experimenta que su Padre Celestial le habla también acerca de otros, permitiéndole ver el estado espiritual a su alrededor, siendo un portavoz de reconciliación, santificación, de ánimo que ellos necesitan. Se genera un celo especial del Espíritu Santo, obviamente, en el alma, que hace que se aborrezca el pecado en cualquier entorno. Esto suscita la oración de confesión y arrepentimiento a favor del pueblo de Dios y la salvación de los perdidos. Creo que podría resumir eso que acabo de leer. Simplemente que cuando empezamos a ser avivados, empezamos a ver una proclamación del evangelio mucho más contundente. Como dijo el apóstol Pablo, yo no les prediqué solo en palabras, sino en espíritu, en poder. Hay autoridad, porque hay autoridad moral, porque hay una santidad en el creyente que está predicando. No es solo el discurso, que el discurso no vende. La Biblia habla de que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, es decir, que sus acciones se vieron reflejadas en su mensaje. Él no era alguien solo con un mensaje, era un ejemplo, y con su ejemplo, su mensaje tuvo toda la autoridad para transformar su sociedad. Creo que es importante cuando entendemos este avivamiento, entonces algo empieza a suceder en nosotros. Queremos proclamar la palabra de Dios, pero sale con autoridad, sale con poder. Toca, convence, como la Biblia nos dice de ese Moisés que a los 40 años quiso salvar al pueblo de Israel en sus fuerzas y terminó fracasando porque nadie le prestó atención, porque él creía que iba a libertar al pueblo, pero no lo escucharon los ancianos. Dice Hechos de los Apóstoles, contándonos esa historia ya en el capítulo 7. Pero, ¿qué pasó 40 años después? Cuando Dios lo envía, entonces los ancianos lo escuchan. Creo que es importante que cuando somos avivados, cuando Dios está ahí presente,
pues nuestro mensaje ya va a tener un impacto totalmente diferente, porque Dios abre los corazones, porque Dios prepara el terreno también y nos ha preparado a nosotros y nos ha entregado una voz que tiene peso, porque no es hablar nuestras palabras, llevamos la voz del verdadero pastor. Cuando llevamos la voz de Jesús, cuando llevamos la voz de Dios, realmente las ovejas que conocen a Dios siguen la voz del pastor, que es Cristo Jesús. Bien, 4 peticiones de oración. Mi Padre, amplíe mi capacidad de discernimiento. Lo primero es que podamos entender lo que sucede a nuestro alrededor, cómo está sucediendo, cómo están las personas, porque a veces en la práctica del avivamiento usted empieza a discernir, empieza a entender que hay personas que están pasando situaciones difíciles, momentos que necesitan ayuda, así que usted empieza a discernir. Segundo, pido recibir firmeza para predicar, porque surge una valentía como la de Pedro, que antes, mientras negaba a su Señor, vociferaba, decía, pero luego el Espíritu de Dios lo llenó de tal manera que pudo predicar ante 3,000, ante 5,000, sin ningún problema, sin ningún inconveniente, lleno del Espíritu de Dios. En tercer lugar, Cristo me use en una exposición bíblica que conmueva. Eso es importante porque cuando estamos siendo avivados, entonces la palabra de Dios empieza a enseñar con cordura, con sensatez. No es un poco de cosas de los pelos, por allá que hoy en día la verdad es triste, tanta cosa de los pelos que la gente saca porque no tiene una lectura sensata, centrada en la Biblia, en la Escritura, en el contexto inmediato, en el contexto del capítulo, en el contexto del libro, en el contexto de la Biblia, en el contexto histórico, en el contexto cultural, porque es que la Biblia no es un libro plano. Es importante que entendamos esto, que fue escrita en una cultura, en momentos diferentes, por personas con caracteres también diferentes que imprimieron parte de lo que fue su carácter en esos libros. Creo que puede usted explorar aquí, hay algunas, en una playlist, pautas de predicación, usted puede ahí entender cómo se debe estudiar la Biblia, pero creo que en un avivamiento la exposición de la palabra de Dios se vuelve mucho más centrada, pero también empieza a conmover. Es cuando empezamos a hablar, a predicar, a enseñar a otros y los corazones empiezan a moverse. Finalmente, se aumente el repudio por toda forma de mentira que esclaviza. Creo que definitivamente una persona avivada no soporta la falsa doctrina de ninguna manera. La Biblia dice que son los que quieren que les digan cosas halagueñas, esos se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias. Pero el que definitivamente ha aprendido a discernir, a entender la voz de Dios, como dice Malaquías, discierne entre el que sirve a Dios y el que no le sirve a Dios. Y entonces no soporta a los malvados, no soporta mensajes engañosos, no soporta falsos predicadores que simplemente están sacando plata, que simplemente están siendo motivacionistas, ¿no? Motivadores de marketing, todo es marketing, y suena coco, suena vacío, no llena, el alma no funciona, porque cuando yo no aplico las verdades de Dios, pues obviamente las cosas no van a funcionar. Listo. Me extendí un poquito, pero creo que es importante que entendamos entonces la dinámica del avivamiento, porque el avivamiento entonces forma siervos de la verdad. El avivamiento no es un poco de gente hablando lo que se le ocurre. En el verdadero avivamiento, las personas empiezan a darle un valor a la exposición bíblica, pero ungida con poder, como lo predicó un Charles Spurgeon, como lo hicieron un Wesley, como lo hizo un Jonathan Edwards, como lo hizo un Charles Finney, como lo hizo un D.L. Moody, ¿cierto? Exponían las escrituras con poder y con vehemencia, con exactitud, con luz de Dios, ¿no? Bueno, oremos. Mi Padre, amplíe mi capacidad de discernimiento. Amado Dios, en esta hora quiero dar gracias a ti por tu palabra. Gracias porque, Señor, nosotros estamos orando por un avivamiento y nos acercamos a ti, Padre bueno, en el nombre de Jesús, pidiendo que tú nos des la capacidad de discernir, de entender entre el que te sirve y el que no te sirve, Señor, de diferenciar, Señor, la voz del pastor de aquellas voces engañosas, Señor, que el enemigo ha querido levantar a través de sus falsos ministros, Señor, de sus falsos profetas, de sus falsos maestros, de aquellos, Señor, que se apacientan a sí mismos, Señor, que simplemente buscan vivir de la leche del rebaño, Señor, que simplemente
Procuran un negocio, una empresa o el aplauso del hombre, la admiración del hombre, como aquellos fariseos que amaban ser vistos en las plazas orando largas oraciones, Señor, o haciendo largas disertaciones, Señor, pero su corazón vacío, su corazón fuera de Dios, su corazón ensimismados, ellos confiados en sí mismos y no en tu palabra, Señor. Amado Dios, por favor, nosotros oramos por un avivamiento y lo que queremos, Señor Dios, es que tú puedas usarnos para exponer la palabra, para exponer las escrituras con seriedad, para hacerlo con vehemencia, Señor, para hacerlo, Señor Dios, con exactitud, Señor. Dios, que podamos predicar tu palabra, Señor, en amor, Señor, apuntando al corazón de tus hijos, de tu pueblo, Señor. Es lo que te pedimos. Danos entonces, por favor, capacidad de discernir, de entender, Señor, cada palabra que leemos, cada texto, cada escritura, Señor, pero también de leer nuestros propios corazones, Señor. Como dice tu palabra, ¿quién podrá entender sus propios errores? Pero también dice, examíname, pruébame, conóceme. Ayúdanos, Señor, que nuestras motivaciones en el corazón para enseñar, para predicar, para orar en público, para liderar, Señor, grupos de oración o de enseñanza bíblica, Señor, que no sean intenciones egoístas, que no sean solo para tener el aplauso o la admiración, Señor. Guárdanos de eso, Padre, para que así no salga contaminada la palabra, para que así no inclinemos nuestros corazones, Señor, a enseñar lo que se nos ocurre o que por poner allí nuestro rostro y poner allí nuestra cara y poner allí nuestra propia intención malvada, Señor, terminemos torciendo el mensaje. Guárdanos, líbranos de la hipocresía religiosa en ese sentido, Señor. Danos discernimiento, entendimiento también con qué personas hablamos, que podamos entender la forma en que debemos abarcar el mensaje, Señor, porque no es igual, Señor, hablar a un pueblo maduro que hablar a un pueblo de personas nuevas, Señor, en el Evangelio. Es diferente, Señor, porque tenemos que medir el mensaje, Señor, porque tu palabra dice eso aún de los pastores de ovejas, Señor, que ellos caminaban al ritmo de las ovejas. Así que, Dios, podamos nosotros entender que el alimento sólido es para los que tienen madurez, mientras que la leche, Señor, es para los inexpertos. Por favor, que podamos determinar el tipo de alimento que damos a otros, Señor, aun cuando enseñamos, cuando predicamos. Por eso, danos discernimiento, entendimiento, Señor, porque es como la mamá que tiene que medir la temperatura del biberón que le va a dar a su hijo, Señor, para que no se queme o también para que no esté frío el biberón. Por favor, ayúdanos, Rey de los cielos, Señor. Nosotros necesitamos discernimiento, entendimiento para enseñar, que podamos discernir también cuando leemos en la Biblia, Señor, las palabras. Dios, ser cuidadosos con las comas, los puntos. Señor, ser cuidadosos con la intención del escritor, con la intención del personaje en el texto bíblico. Ayúdanos, Dios, porque creo que a veces nos vemos demasiado crudos porque hemos leído la Biblia de forma plana, sin entender, Señor, que tu palabra es viva, que tu palabra es verdadera, que tu palabra es insondable, que en tu palabra, Señor, como dijo Charles Spurgeon, pudiéramos nadar tan profundamente como quisiéramos y no llegaríamos al fondo, Señor, y ser unos inexpertos y no nos ahogaríamos allí. Padre, por favor, ayúdanos a entender, Señor, el tiempo de hablar, el tiempo de callar, el tiempo de expresar las cosas cuando, Dios, que podamos ser sabios en lo que hacemos. Por favor, danos esa sabiduría, ese entendimiento, esa sensatez, ese sentido común, Señor, también en lo que enseñamos, como dice la Escritura, que enseñemos con seriedad, Señor, y seriedad no es que pongamos cara de revólver para hablar, Señor, ayúdanos. Seriedad es que estemos comprometidos con hacer un estudio correcto, profundo, de que tengamos una vida devocional privada antes que una oración pública, porque a veces amamos, Señor, lo público, Padre, pero no hay nada mejor que estar a solas contigo, que estar en tu presencia. Dios, que nuestra lectura privada, Señor, ella es la más importante, Señor. Estar a solas contigo, leer la Biblia, Señor, en tu presencia, recibir primero para mí mismo en el corazón, Dios, porque yo no aprendo para enseñar a otros, Señor. Aprendo porque necesito aprender yo, porque mi vida tiene que ser cambiada, porque Dios quiere que mi vida cambie.
Señor, por favor, guárdanos, Dios, de esa doblez que a veces hace, Señor, que estemos haciendo las cosas para el ojo humano, Señor, y no para ti, Señor, porque nuestra vida está delante de ti, Señor, solo para ti. Por favor, Padre Santo, porque tú dices que aquello que hagamos en secreto, que hagamos bien, será recompensado en lo público. Por favor, danos discernimiento, entendimiento, Dios, de las cosas a nuestro alrededor, Señor. De aquellos que vienen tal vez con una falsa intención a preguntar. Y Señor, tal vez como tú lo hiciste, Jesús, tú les decías, ustedes por qué me tientan, ustedes por qué preguntan tal cosa, Señor, porque tú sabías que a veces había gente que venía y aparentemente para aprender con preguntas, pero realmente venían a tentar, Señor, y hay gente así, Señor, religiosa, hay gente así, Señor, guárdanos de ese tipo de personas y ayúdanos también a ser como Jesús en eso, directos, Señor, a no permitir que la gente venga con ese engaño, con esa sutileza, con esa forma religiosa que a veces vienen, Señor, no a preguntar para aprender, sino que vienen, Señor, para a ver qué son sacan, Señor, que vienen para ver si más bien dan alguna lección, Señor, pero lo hacen de mala manera porque no hay humildad, porque hay orgullo, porque hay altivez, porque hay religiosidad, porque están cerrados de la cabeza, porque no quieren aprender, simplemente quieren ser maestros, como dice la Escritura, que se hicieron muchos maestros, Señor, y se creen como aún maestros de niños, Señor, pero no entienden ni lo que leen, no disciernen entre su mano derecha y su mano izquierda, simplemente repiten los errores de otros porque no se han dispuesto a estudiar por sí mismos. Así que Dios, por favor, Señor, ayúdanos, que podamos ser cuidadosos, Señor, en la forma en que abarcamos la enseñanza, la exposición, la predicación, Señor, siempre con respeto hacia la palabra de Dios, respeto hacia las personas, respeto hacia el corazón de las personas, respeto, Dios, por el escrito bíblico, Señor, respeto por la persona de Dios en principio. Es lo que oramos hoy, Dios. En el nombre de Jesús, te alabamos, Señor. En segundo lugar, pido recibir firmeza para predicar. Padre, estamos orando por un avivamiento personal. Danos firmeza para predicar, Señor. Dios, definitivamente no existe un avivamiento con un pueblo en silencio. No existe un avivamiento con un pueblo que calla las verdades que conoce. Dios, en el avivamiento, Dios, la palabra de Dios corre y es glorificada. La palabra de Dios se deja oír en las calles, en las plazas. La palabra de Dios fluye, Señor, de una forma libre y poderosa, Señor. Así que oramos para que no nos permitas quedarnos callados, para que, Señor, esa palabra tuya, Señor, que viene a nuestras vidas cada día, Señor, podamos proclamarla, podamos enseñarla, podamos predicar el evangelio de Cristo desde cada texto de la Escritura, Señor, porque de ti Dios se escribe de pasta a pasta en la Biblia, Jesús. Ayúdanos, por favor, a predicar tu evangelio siempre, Señor, que encontremos a Cristo en cada verso de la Biblia, Señor, y podamos entonces, Señor, proclamarlo, Dios, con esa avidez, Señor, que se requiere, con esa fuerza que se requiere, Señor, porque no es un mensaje frío, no es un mensaje condenatorio, no es un mensaje tibio, no es un mensaje distractor, no es un mensaje de entretenimiento, Señor, no es un mensaje en que nos ocupamos de mil cosas que no tienen importancia, sino que nuestro mensaje principal, Jesús, seas tú. Así que danos, Dios, esa firmeza para predicar, Señor, porque a veces esas sutilezas, a veces el querer tener contento a todo el mundo, no ofender a nadie, también sería ofenderte a ti. Porque, Señor, tus siervos que predicaron desde la antigüedad, aquellos profetas, aquellos siervos que tú enviaste, aquellos sacerdotes que se levantaron con autoridad, Señor, enseñaron la verdad, Dios, con vehemencia, con elocuencia. Por favor, Padre, que podamos nosotros tener esa capacidad de predicar, Señor, sin irnos por las ramas, de predicar, Señor, de forma directa, Señor, porque Dios es como el médico que asiste a alguien que está en una emergencia, Señor. No se puede poner con sutileza, Señor. Tiene que tener una precisión
maravillosa, Señor, y es lo que oramos, que nos des esa precisión, porque ni ser brusco, ni tampoco, Señor, ser tan delicado, se necesita entender lo que se está haciendo. Padre, danos esa capacidad de entender cómo enseñar de tal manera que ni nos dedicamos a ofender y a señalar y a juzgar y a humillar a las personas con tu palabra, Señor, ni tampoco nos dedicamos a darles cepillos, como decimos aquí en Colombia, a halagarles y con sutilezas y dejando el mensaje de lado. No, Señor, ayúdanos a ser bien cuidadosos en eso, Señor, que podamos, Padre, predicar con la firmeza que corresponde, porque Dios, tenemos que llamar al pecado pecado, no es un errorcito, no es una fallita, no es que, ay, como que volviste a fallar, no. El pecado se llama pecado, Señor, por favor. El arrepentimiento se llama arrepentimiento, la santidad se llama santidad. Señor, por favor, que podamos predicar con autoridad, con poder, Señor Dios, porque de eso depende la salvación de las almas, como dice la Biblia, que prediquemos a tiempo y fuera de tiempo, que arrebatemos a otros de las garras del infierno, Señor. Se requiere, Dios, ser precisos, ser concisos, ser en esto, Dios, dispuestos a ser diligentes, a objetivos en lo que estamos también haciendo, Señor, porque a veces no hay suficiente tiempo y nos alargamos en el mensaje, a veces nos distraemos y nos vamos por las ramas con temas secundarios. Por favor, ayúdanos. Queremos prepararnos en este avivamiento porque entendemos que ese avivamiento será una exposición de tu palabra. Es que la iglesia, Señor, va a dejar de sentarse ante predicadores y va a salir a predicar, porque ese es el llamado de toda la iglesia, no es de unos pocos, Señor Dios, porque de alguna manera llevamos años entrenándonos para nada, porque no hemos hecho nada, pero tú nos estás llamando a que nos levantemos, que salgamos todos a predicar, que salgamos todos a enseñar, que salgamos todos a cumplir nuestra labor, Señor, de predicar a Cristo en las plazas, en las calles, en las oficinas, en los colegios, en las universidades, Señor. Padre, por favor, ayúdanos. Danos esa valentía, esa firmeza, esa capacidad de enseñar, Dios, de forma virtuosa, con esa autoridad de tal manera, Señor, que aún el mensaje sea respaldado en señales, en milagros, en prodigios. No perseguimos eso. Perseguimos, Señor, que las almas se conviertan realmente a Cristo, porque no queremos multitudes emocionadas por el milagro. Queremos multitudes que estén siguiendo a la persona de Jesús de forma sincera, no por el pan que les da, no por el milagro que les hizo, Señor, porque tú no eres un milagrero, tú eres Dios, eres el Salvador de nuestras almas. Viniste a ser el Cordero que paga el pecado, paga por el pecado en la cruz del Calvario. Así que, Señor, tú viniste a salvarnos del problema del pecado, Señor, no de la enfermedad, no del cáncer. Puedes hacerlo, pero, Señor, tú quieres un pueblo santo. Dios, no solo un pueblo que tenga sus piernas completas. Tu palabra dice que incluso hay gente que es preferible que se vaya sin sus piernas al cielo y no que con sus piernas lo lleven a pecar y lo lleven al infierno. Por favor, Señor, que podamos tener esa radicalidad también al enseñar, ese sentido común que hay en la Biblia, Señor, porque tú lo hablaste, Jesús. Mejor sacarse un ojo y no ir con los dos al infierno, mejor ir con uno solo al cielo. Así que, Señor, hay una prioridad en el mensaje. No son los milagros, no son las señales, pero aunque anhelamos que sucedan y sabemos que van a suceder, Señor, el mensaje principal es la salvación del alma, porque ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero? Tal vez recibir 1000 casas y 1000 carros, pero ir al infierno sin nada para pasar la eternidad fuera de Dios. Por favor, ayúdanos a ser cuidadosos, Señor, de no perder la esencia del mensaje, que es la salvación por medio de Cristo Jesús, porque mucha gente sabe más de los ángeles, sabe más de los demonios, sabe más de escatología, de los tiempos, se conocen todos los nombres en hebreo, en griego, pero no conocen a Cristo, como Nicodemo. Era un maestro de Israel, pero no había nacido de nuevo, Señor. Era un maestro en Israel, había construido sinagogas, pero no había nacido de nuevo. Por favor, Señor, guárdanos de eso y guárdanos de predicar un evangelio tibio, un evangelio de distracción, ser motivadores, porque no es nuestro trabajo, no somos coach, somos predicadores del evangelio de Cristo Jesús. Ayúdanos a ser cuidadosos con el mensaje que entregamos, Señor.
Finalmente, oramos que Cristo nos use en la exposición bíblica que conmueva. Padre, por favor, usa nuestras vidas, usa nuestros corazones, nuestras palabras, nuestro carácter, Dios, nuestra presencia, Señor, aún Dios, para predicar el Evangelio, Señor. Bendito Dios, el apóstol Pablo decía que aquellos se burlaban diciendo, no, a ese hombre que va a predicar, y seguramente señalaban era su apariencia física, pero cuando Pablo aparecía, tal vez aunque su apariencia física parece que no era muy buena, cuando abría su boca, Señor, el Evangelio salía con poder. El Evangelio, a través de sus palabras, salía con autoridad de una manera especial, porque era del Espíritu de Dios. Así que ayúdanos a predicar de esa manera, Señor, con el poder del Espíritu Santo, no en nuestras fuerzas, no en nuestras carnes, Señor, para que esa exposición de tu palabra conmueva corazones, mueva vidas, para que las personas sean liberadas, aún mientras se predica y sin tener que hacer tanto show y tanta cosa, porque a veces, Dios, creo que los predicadores famosos se ven mucho como los exorcistas ambulantes, hijos de los fariseos en la época de los discípulos, Señor, que se dedicaban a hacer toda una cantidad de peripecias, Señor, y payasadas que parecían espirituales para ser ellos espirituales, para parecer que lo que estaba pasando era de Dios. Y tu palabra dice que no, que eso no era así. Entonces, Señor, Dios, tú nos has enseñado en la persona de Jesús que echamos los demonios por el dedo de Dios, Señor, que es algo sencillo, que no se necesita que el diablo haga todo un espectáculo para que el pastor se crea grande y grite el doble, porque no son nuestros gritos los que echan fuera los demonios, es el poder del Espíritu de Dios en nosotros, es la autoridad de Cristo en nosotros. Por favor, quita de nosotros, Señor, esa tendencia al espectáculo, a ser vistos, a engrandecer muchas cosas, Señor, a ser bulliciosos. Por favor, que podamos ser centrados en la verdad de Dios, porque solo la palabra de Dios tiene poder realmente, Señor. No son nuestros alaridos, no son nuestros gritos, no son nuestras frases armadas, raras, para que las cosas sucedan, Señor. Dios, nos has dado tu nombre y en tu nombre nos has pedido, Señor, que sanemos los enfermos, que echemos fuera a los demonios, que libertemos, Señor, a las personas en el nombre de Jesús. Por favor, que podamos predicar de la misma manera, con esa autoridad, de tal manera, Señor, que ocurran cosas poderosas, Señor, que corazones sean transformados, que vidas, familias sean rescatadas a través de la enseñanza, de la predicación de tu pueblo y de tu iglesia. Es lo que te rogamos ahora en Cristo Jesús. Y por último, aquí en las peticiones, que se aumente repudio por toda forma de mentira que esclaviza. Padre, así como queremos proclamar la verdad, Señor, oramos, Dios, que no nos dejemos contaminar por la mentira, Señor. ¿Cuántos falsos predicadores, Señor, que aunque pudieran reunir multitudes como Simón el Mago, que dice que era muy famoso por lo que él hacía, porque tenía a todo el mundo convencido de que era alguien muy especial, Señor? Realmente la gente seguía solo el show, el espectáculo, pero no estaban siguiendo al Salvador, no estaban siguiendo a Cristo. Dios, de la misma manera, Señor, hoy nos encontramos con tantas iglesias de puro show, de puro espectáculo. Dependen de sus luces, dependen de sus sonidos, dependen de sus sillas acolchadas, de la comodidad que la gente siente. Pero, Señor, donde no hay vida en muchos casos, donde el poder de Dios solo es una manipulación, solo es imagínate que Dios está acá, siente que Dios está acá, Señor, y la gente vive de sentires, y la gente vive de imaginaciones, pero no hay presencia real de Dios. Así que, Señor, nosotros oramos porque queremos, Señor, ser predicadores de la verdad, y por eso, Señor, queremos mantenernos alejados de toda mentira, toda falsedad, que podamos discernir, Señor, aquellos que no te sirven realmente, que vienen con un mensaje adulterado, que vienen con un mensaje diluido, como dice la Escritura, que vienen con un mensaje que distrae de la verdad, que vienen con un mensaje religioso que no llena el corazón, que no llena la vida, y por eso la gente entra a esos espectáculos, dejan su dinero y salen y se sienten peor y viven vidas tibias y viven
vidas dobles, porque son unos en la iglesia. Una cosa es lo que sienten dentro del salón de reunión mientras los estimulan con música sugestiva y con mensajes sugestivos, Señor, pero cuando llegan a sus casas se sienten vacíos, Señor, porque no están viviendo realmente en una relación profunda con Dios, porque solo están viviendo tiempos, solo van a una iglesia, pero no están siendo iglesia ellos mismos, Señor. Solo van a un lugar a entretenerse, pero no están viviendo la vida de Dios diariamente, Señor, en sus familias, en sus casas, en sus trabajos. Padre, porque tu presencia es permanente en la vida de cada creyente, porque somos templo del Espíritu de Dios, Señor. No nos salimos de tu presencia y decimos vamos a buscar la presencia de Dios. Vivimos en la presencia de Dios, Señor, pero muchos predicadores utilizan esto, esa falta de entendimiento en el pueblo para venderles su espectáculo, su show. Ven a buscar la unción. Qué mentira, Señor. Tu palabra dice que la unción que recibimos aun cuando nacimos de nuevo, ya recibimos la unción, y que la unción, dice la Escritura, nos evita que seamos engañados. Pero la gente cree que unción es sentir calores, fríos, temblores, y Señor, vive de emociones, y cuando no siente nada, entonces cree que Dios no está, como si Dios no fuera omnipresente. Señor, por favor, Dios, que podamos vivir por convicciones bíblicas, que podamos, Señor, tener claridad de la verdad de la Biblia, Señor. Estamos completos en Cristo, pero muchos predicadores ven y aquí encontrarás lo que te falta. No, no es encontrar lo que nos falta, es aceptar lo que tenemos en Cristo Jesús. Así que te pido, Dios de los cielos, que nos libres de falsos predicadores, que nos libres del engaño, Señor, de la falsedad, porque tal vez como esos falsos profetas de la antigüedad decían paz, paz, cuando no había paz. Ellos simplemente le decían a la gente lo que la gente quería escuchar. Por eso hoy muchos predicadores, Padre Santo, solo están enseñando 4 mensajes. ¿Tienes problemas de familia? ¿Tienes problemas de salud? ¿Tienes problemas económicos? ¿Tienes problemas? Señor, pareciera que la Biblia no hay más temas sino problemas. Pareciera que la vida de todo el mundo no fuera otra cosa que problemas por resolver. Pero Señor, en tu palabra hay mucho más para tu iglesia. Dios, cada texto de la Escritura, cada profeta mayor, profeta menor, Señor, hay mensajes de Dios para la iglesia hoy, Señor, que se están perdiendo porque los predicadores creen que todo se trata de solucionar problemas, y entonces tenemos gente que vive, como dice la Biblia, siempre aprendiendo, pero no llegan al conocimiento de la verdad, o que dice la Escritura, no aceptaron el amor de la verdad, y entonces creen que su vida se trata de solucionar sus malas decisiones todo el tiempo. Pero Señor, se han perdido de tantas cosas preciosas del cielo, de entender la grandeza de su Dios, porque les han vendido que el grande es el ministro si ora por ellos, si el pastor no me ora, si el pastor no me dice, si el pastor no me profetiza. Y Señor, se han vuelto pastor dependientes, profeto dependientes, apóstolo dependientes, Señor, y realmente, Señor, no están viviendo llenos del Espíritu de Dios, no están llenos del Espíritu de Cristo, no están entendiendo que son hijos de Dios, nacidos de nuevo, que todo el depósito del cielo está en sus corazones. Por favor, Padre Santo, ayúdanos a no ser engañados, Señor, porque el engaño no es otra cosa, Señor, que como lo expresa el apóstol Pablo, que él tenía su mirada puesta en la meta. Y es como quien está corriendo una carrera, no debe distraerse con aquellos que a los lados, a los costados gritan, sino que su mirada debe estar puesta en el galardón. Padre, que no nos dejemos distraer por aquellos que a nuestro costado tal vez gritan, mire aquí, míreme a mí, no mire a Dios, mire al pastor, no mire a Dios, mire a la iglesia, no mire a Dios, mire las sillas, no mire a Dios, mire los recursos, mírese a sí mismo. Y Señor, Dios, nos han distraído de nuestra mirada puesta en ti, Jesús. Por favor, ayúdanos. Quita esas distracciones delante de nosotros, Señor. Como dice la Escritura que tú prometes hacer, Señor. Dice, quitad el tropiezo de mi pueblo, allanad el camino delante de él.
Por favor, Señor, que sea este tiempo de avivamiento, Dios, para tu iglesia, para tu pueblo, Señor, para que se quite de delante de tu iglesia, Señor, todo tropiezo que han puesto los falsos profetas, maestros, los falsos pastores, Señor, que no cuidan las almas de las personas, Señor, sino que cuidan su bolsillo, su plata. Por favor, líbranos. Te lo pedimos, amado Dios, en el nombre de Jesús, porque queremos, Señor, ese avivamiento que nos lleva a la verdad, que nos lleva a predicar la verdad, Señor, lo esencial, lo vivo, porque tenemos un Dios vivo, no una religión muerta. Seguimos a un Cristo vivo, no un Cristo muerto. Señor, tú no eres un ídolo, tú no eres un muñeco en un lugar, Señor. Eres el Dios todopoderoso que llena los cielos y la tierra. Toda la creación fue hecha por ti, Señor, y para ti, y en ti, y por ti subsiste todo, Señor. Así que delante de ti estamos agradecidos, Dios, por tu palabra, porque en tu palabra, Señor, hallamos, Dios, a Cristo Jesús. Como está escrito, en tu luz veremos la luz. Gracias por la verdad de tu palabra. Gracias, Jesús, por ser tú esa verdad en nosotros, esa vida en nosotros, ese poder en nosotros, esa santidad y justicia, esa rectitud de Dios en nosotros. Te amamos, Señor. Aleluya. Aleluya. Mis amados, un gusto compartir con ustedes de nuevo, invitándoles, si está en su corazón, poder apoyar también nuestros ministerios, nuestro ministerio, a través de Nequi David Plata en el 315-690-5504 aquí en Colombia. Y si no, usted puede entrar a la parte principal de la página de YouTube, del canal de YouTube, y allí va a encontrar un botón de PayPal también para los que están de pronto en otros países y puedan pues hacer alguna donación, alguna ayuda para nosotros y nuestro ministerio. Mis amados, sin más, un abrazo, gracias por sus comentarios aquí en la caja de comentarios. Espero todos puedan comentar lo que Dios está haciendo en su vida. No solo decir gracias, pastor, por este tiempo, sino qué está haciendo Dios en su vida. Yo saco el ratico, leo, y creo que pues hay cosas bien bonitas ahí que animan precisamente a continuar adelante con esta labor. Un abrazo y muchas, muchas bendiciones.